Mientras vamos dando paso a todo el mundo, por favor, presentaros en el chat, poner el nombre, la organización y desde dónde os estáis conectando. Empezaremos en unos minutos. Bueno, podemos empezar ahora porque tenemos una llamada, así que, bueno, vamos a sacar partido de cada minuto. Bienvenido a todo el mundo. Me llamo Carlos Asunsolo, forma parte de Namati. Y en primer lugar, en nombre de Namati y de la Grassroots Justice Network y de la escuela que hemos puesto en marcha, me gustaría daros la bienvenida. Esperamos que este sea un espacio muy útil para todo el mundo, muy fértil. Antes de empezar, algunos recordatorios. Esta llamada tiene traducción simultánea en francés, inglés, birmano y castellano. Elegid vuestra lengua de preferencia pinchando en el icono de interpretación, que es un pequeño círculo en forma de planeta. Elegid ahí el idioma en el que queréis escuchar la sesión. También, si podéis renombraros en el Zoom, poner vuestro nombre, la organización. Por favor, mantened vuestro micrófono apagado cuando no estéis hablando y si la conexión lo permite, os invitamos a abrir la cámara para que la interacción sea más cercana. Como esta es una llamada con mucha participación y no tenemos tantísimo tiempo, vamos a utilizar el chat principalmente para que la conversación sea más interactiva. Así que en cada apartado vamos a compartir una pregunta que nos gustaría que respondáis en el chat. Podéis utilizar también el chat para compartir cualquier pregunta específica que queráis dirigir a alguna de las participantes. Así que utilizad todo lo posible el chat. Vamos a ir recopilando todas estas preguntas y pasándoselas a las panelistas. Si no podéis responder todo, si no podemos responder todo durante la llamada, vamos a compartir esta información después. Así que por favor, utilizar el chat, vuestra participación ahí va a ser muy importante. Muy bien. A ver, un momentito. Vale. Antes de empezar, queremos calentar la investigación con la conversación con una encuesta rápida. Vamos a preguntaros cuando escuchas monitoreo comunitario, ¿qué es lo que se te viene a la mente? ¿Es algo que las comunidades, a lo que las comunidades están atentas a los cambios que pasan a su alrededor? ¿O es más bien comunidades que documentan los impactos de manera organizada? ¿Te parece que es un proceso técnico dirigido principalmente por personas expertas? ¿Es una herramienta que las comunidades pueden utilizar para exigir acción? ¿O es otra cosa diferente? ¿Qué es lo que primero os viene a la cabeza cuando oís hablar del monitoreo comunitario? Os doy un minutito para que respondáis a la encuesta, pero veo que la opción 2 es la que está recibiendo más votos, ¿no? La documentación de los impactos de manera organizada, liderada por las comunidades. Muy bien, muy bien. Así que sí, creo que un 61% ya. Y bueno, veo que las comunidades, ¿no? También hay otra, ¿no? Que las comunidades presten atención a los cambios a su alrededor, también es una buena respuesta. Muy bien. Ahora, bueno, tenemos una idea de qué es lo que entendemos en torno al monitoreo comunitario. Muy bien, muchas gracias por vuestra participación. Voy a cerrar ya la encuesta. Y bueno, aquí tenéis los resultados.
Así que bueno, de nuevo, creo que la mayor parte del grupo ha pensado el monitoreo comunitario como una documentación por parte de las comunidades de los impactos de manera organizada. Así que bueno, fantástico. Muy bien. Ahora ya podemos pasar a la parte más importante de nuestra conversación. Muchas gracias por vuestras respuestas. Estoy feliz de presentar hoy a Siena Meropi, que es codirectora de la Es, bueno, es codirectora de la Iniciativa por la Justicia Climática del Caribe y directora del proyecto Derechos Territoriales Indígenas y Defensa de la Tierra a través de la Clínica de Justicia Global. Ambos proyectos colaboran con comunidades y organizaciones que se encuentran en primera línea de la crisis climática para defender sus derechos medioambientales, económicos, sociales y culturales y apoyar los esfuerzos por garantizar los derechos territoriales y fortalecer el poder comunitario. Muchísimas gracias, Siena Meropsin, por estar dispuesta, por todo el apoyo que nos has dado durante el proceso. Ha sido un placer increíble colaborar contigo. Así que te doy la palabra, Siena, y te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Hola a todo el mundo, gracias por estar aquí para esta conversación tan importante y gracias Carlos por la amable presentación, a ti y a Namati por invitarnos para participar en esta llamada. Como estaba diciendo Carlos, me llamo Siena, trabajo con la Clínica Justicia Global, donde bueno, aplico lo que aprendemos en las facultades de Derecho para apoyar a las comunidades a defender sus derechos y afrontar las injusticias de diferente tipo. Es un privilegio estar aquí moderando esta conversación, en particular tener en nuestra mesa a colaboradoras muy importantes de Guyana. Y tener la posibilidad de, bueno, la verdad es que haber colaborado con ellos en sus esfuerzos para resistir y afirmar los derechos de las comunidades frente a la minería del oro y utilizar el monitoreo comunitario. Bueno, estamos aquí para debatir justamente el monitoreo comunitario. Todos, todes aquí habéis participado y, bueno, tenéis una idea clara de lo que es el monitoreo comunitario. Me gustaría dar unas palabras de presentación, de introducción y luego hablaré lo menos posible para que podamos escuchar a nuestros expertos de hoy. Como sabemos, la minería tiene impactos muy graves en las comunidades y en el medio ambiente y uno de los grandes desafíos para que los operadores mineros rindan cuentas es que justamente hay una simetría de información gigantesca entre los operadores mineros y quienes se ven afectados por sus operaciones. Las empresas mineras y los operadores mineros con frecuencia tienen muchísima información, muchísimos datos mientras que las comunidades afectadas por sus operaciones y con frecuencia también los legisladores gubernamentales tienen poca información relativamente. El monitoreo comunitario es la manera de desafiar esta asimetría, es la manera para que las comunidades que están en la primera línea de la minería y de otras industrias, para que reúnan datos útiles y afirmen el saber que tienen de una manera que puedan apoyar la organización, la rendición de cuentas, las acciones regulatorias y los cambios sistémicos para impedir o prevenir riesgos futuros. Estoy recibiendo un eco. No sé si el resto me podéis escuchar claramente, sin interferencia. Veo, sí, que hay gente que afirma, así que bueno, voy a seguir, así que bueno, espero que me estéis escuchando claramente. Así que incluso un monitoreo comunitario muy activo puede ser una manera de cambiar el equilibrio entre las comunidades y las compañías mineras, demostrando que a las compañías que la gente les mira, les observa y al mismo tiempo porque el monitoreo comunitario es una manera para construir poder comunitario y organización. Hoy vamos a hablar colaboración interdisciplinaria, la manera en la que los científicos y el saber académico pueden reunirse, también las distintas herramientas técnicas que pueden utilizar las comunidades en el monitoreo, por ejemplo, secuencias de satélite. Y también vamos a subrayar, y quiero afirmarlo desde el principio de esta llamada, el monitoreo comunitario no requiere herramientas
especialistas especializados. Es algo, como ya hemos visto en la encuesta, que las comunidades pueden hacer por sí mismas observando de manera sistemática y cuidadosa su entorno y grabando lo que ven. Las comunidades tienen un conocimiento vivo sobre su entorno. Esto es muy poderoso en sí mismo y es algo a partir de lo cual se pueden documentar los cambios generados por la minería. Lo último que me gustaría decir a modo de introducción es que es muy importante para nosotros tener esta conversación en estos momentos y creo que la participación en esta llamada habla de ello, es elocuente. Que Con respecto a ello, vemos un aumento en las actividades mineras, una expansión de la minería en términos globales y estoy segura que muchas de vosotros sabéis que estamos viendo cada vez más comunidades sufriendo en primera línea los impactos de la minería porque estamos viviendo una expansión del extractivismo minero. Así que en este contexto, debatir y tener lecciones prácticas sobre el monitoreo comunitario es más importante que nunca. Muy bien, sirva esto de introducción. Ahora me gustaría hablar un poquito de cómo vamos a avanzar hoy. Vamos a tener cuatro series de intervenciones y vamos a intentar que sean muy dinámicas y estructuradas en torno a preguntas y respuestas. Como ha mencionado Carlo, en cada conjunto de intervenciones vamos a tener una pregunta para los participantes para que reflexionéis, volcad vuestras respuestas en el chat y esto formará digamos, la sección de preguntas y respuestas que esperamos que sea bastante amplia al final del debate de hoy. Voy a presentar a cada invitada cuando lleguemos a ellos, pero para daros una idea más o menos de la riqueza de la conversación de ahora, vamos a hablar primero del monitoreo comunitario como herramienta preventiva en el contexto de la minería y vamos a escuchar de experiencias en Haití, donde las comunidades han desarrollado un estudio de base sobre la calidad del agua en zonas que estaban y lo hacían antes de que empezara la actividad minera. Luego vamos a escuchar cómo el monitoreo comunitario funciona en la práctica y también las estrategias que las comunidades pueden utilizar para garantizar que los datos que están recabando se reconocen como rigurosos por los actores externos. Y esto puede ser útil para implicar en las conversaciones a reguladores, legisladores y también a empresas. Y vamos a escuchar ejemplos de Guyana y de Guinea y luego vamos a escuchar sobre cómo el monitoreo comunitario puede contribuir a la construcción de movimiento y a la incidencia más allá de una comunidad específica en contexto específico. Dicho esto, vamos ahora a pasar a nuestros invitados. Vamos a escuchar a Alicia Jean-Pierre y también a Beth Howland, que van a hacer una presentación sobre el monitoreo comunitario como herramienta preventiva antes de presentar a Jane y Beth. Tenemos una primera pregunta que os animamos sobre la que os animamos a reflexionar. La pregunta es: ¿qué información pueden documentar las comunidades de manera temprana para proteger mejor su agua y su territorio de la actividad minera y otras actividades dañinas? Así que voy a hacer una pausa para que todo el mundo pueda leer la pregunta, que espero que está en el chat. Creo que la están volcando en el chat ahora mismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, me gustaría saludar a todos los integrantes de esta iniciativa. Muy bien, vamos a dejar un momentito para que, perdona por cortarte, Jane, pero quiero presentarte adecuadamente y el trabajo que has hecho, así que voy a hacer esto brevemente, muy rápidamente. Jane va a intervenir en francés, así que quienes no sean francófones, este sería un momento para ir al apartado de interpretación y seleccionar el inglés. Muchas gracias, Jane, por estar aquí esta mañana. Ulrich Jean-Pierre es activista de derechos humanos con formación en Derecho y Comunicación Política en situaciones de crisis. Hemos trabajado con él con la Clínica de Justicia Global a través de la colaboración con Collective Justice Min en Haití durante 3 años en el programa de Derechos al Agua.
Ha coordinado investigación de campo y ha actuado como enlace entre los socios del proyecto. Y Beth Hoagland, por su parte, es hidróloga y geoquímica en SS los Associates. Se ha especializado en la evaluación de la combinación de los recursos hídricos procedentes de diversas fuentes, entre ellas la minería, la agricultura y otras industrias, y ha trabajado con comunidades afectadas por la minería en Haití, Guayana, Papua Nueva Guinea y Estados Unidos. Así que, Jane, discúlpame por haberte interrumpido y, por favor, ahora te voy a pasar la palabra. Me gustaría empezar con una pregunta. Así que bueno, como ya he dicho, has estado participando en un equipo donde realizo lo que entiendo es el primer estudio que es propiedad de una comunidad y que documentaba las condiciones del agua en una zona amenazada de minería antes de que la minería y el estudio documentaba la calidad del agua. Así que lo que te quiero lanzar como pregunta es por qué los activistas querían documentar las condiciones del agua antes de que empezaran las actividades mineras. Te paso la palabra. Buenos días, buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí con vosotros. Por favor, permitidme que os diga que estas actividades son muy interesantes porque permiten que la ciudadanía global reflexione sobre cuestiones que afectan al medio ambiente, que hay una conexión clara entre las actividades mineras y el medio ambiente, y esto se refiere a diferentes elementos. También tenemos que decir que la prevención es muy importante, pero para hablar de prevención tenemos que contextualizarla. Tenemos que contextualizar la cuestión. Es un principio bajo el cual antes de que se ponga en marcha un proyecto minero, un proyecto que puede tener un impacto en el medio ambiente, tenemos que intentar recabar más información sobre el impacto potencial a través de estudios de impacto e intentar diferenciar, reaccionar con anticipación para que pueda haber herramientas de prevención y que para que podamos anticiparnos. Nuestra experiencia con respecto a la prevención es muy importante, ¿no? Tenemos que tener esto en nuestra mente. En nuestro estudio en Haití trabajamos con la Universidad de Nueva York y otras instituciones integrantes de la comunidad también que estaban amenazadas. Teníamos que tener una comprensión más profunda de estos principios de prevención. Podemos hablar de responsabilidad, pero tenemos también que implicar a las compañías en la responsabilización. El trabajo y la investigación que realizamos con las comunidades en términos del monitoreo y vigilancia se hicieron con las comunidades. Es muy importante subrayar esto. Intentamos observar la evolución de ciertos elementos porque la actividad minera puede tener consecuencias sobre los recursos acuáticos incluso antes de empezar la minería. Entonces, en términos de cosas que tenemos que monitorizar y estudiar para poder intentar controlar los recursos de agua en términos de cantidad, o sea, el caudal de agua, y también la calidad del agua. Eso lo hicimos a través de pruebas, testeo, en el perímetro de las actividades mineras uh, que se anticipaban para percibir presencia de químicas de metales pesadas en el agua y intentamos detectar otras sustancias, quizás no químicas. Intentamos trabajar con estos datos de una forma sistemática, porque el monitoreo tiene que ser sistemático.
Si pretendemos monitorizar de forma correcta, no es una cuestión de trabajar una semana o un mes. El estudio y la investigación tiene que repetirse de una forma continua para detectar la presencia de las sustancias químicas en el agua, por ejemplo. Desde la perspectiva del caudal o la cantidad de agua, junto con expertos técnicos, evaluamos el flujo de agua, el caudal, para conocer el caudal y recaudar esta información para tener una idea base, unos datos base. Luego sistematizamos esta información para poderlo compartir. Entonces, esa ha sido la forma de proceder. Muchísimas gracias por explicar tan claramente qué se ha hecho y por subrayar la importancia de anticipar los impactos, subrayando también el conocimiento de la comunidad. Sé que ya has señalado tres conjuntos de actores, científicos, abogados por los derechos humanos y miembros de la comunidad. ¿Puedes hablar un poco más sobre el papel de los miembros de la comunidad y su papel dentro de estos estudios? Bien. Cuando hacemos este trabajo en la comunidad, es una combinación de varios actores. Las comunidades hicieron parte de la preparación en el campo, en el terreno, antes de llegar los científicos. Junto con otros expertos que prestan apoyo a las comunidades y les explican. Entonces, todas estas personas están allí para apoyar a la comunidad y ayudar a la comunidad. Cuando llegan, la comunidad, los miembros de la comunidad, aprenden la tecnología para conocer, por ejemplo, dónde están los recursos de agua, trabajar la estadística. Esto lo hicimos en común con los miembros de la organización y las comunidades. Esto es una forma de prevenir o evitar. Otro elemento muy importante es el principio de transparencia de información o acceso a la información. Incluso si dentro de la comunidad no hay especialistas, expertas o químicos, sí que hay personas que aportan información y conocimiento a los estudios porque saben, conocen los movimientos. Pretendemos transmitir la información recopilada desde la comunidad y lo compartimos con los expertos, los científicos, en general con el apoyo de miembros de la universidad. Tenemos el apoyo, por ejemplo, de varios estudiantes que nos ayudan a trasladar este conocimiento, esta información. Y todo esto era responsabilidad de la comunidad. Es una responsabilidad muy importante. Es una colaboración con los expertos en el terreno. También había organizaciones de sociedad civil que colaboraron también para facilitar el contacto entre los especialistas, los expertos y los miembros de la comunidad. Todo se hizo de esta manera, con este principio de colaboración. Gracias por compartir la convergencia de estas diferentes formas de conocimiento. Creo que empezaste a mencionar esto, pero mi última pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios que has visto surgiendo de este estudio, este proceso? Bien. Los beneficios de este estudio se pueden clasificar en tres niveles. Primero, permitió que los miembros de la comunidad
conociera con más profundidad los recursos que tiene la comunidad, las sustancias presentes en el agua. Allí donde hicimos el estudio, por ejemplo, observamos el uso de fertilizantes para la agricultura y su presencia en el agua. Vimos la presencia de altas cantidades de nitrógeno, altos niveles de nitrógeno, y la presencia de este tipo de sustancias en el agua nos permitió contactar con instituciones que pudieron profundizar movilizando las ONGs y otras organizaciones en Haití. Eso era una iniciativa que facilitó una colaboración, un contacto y una relación más profunda. Otro elemento que surgió era que pudimos evaluar mejor el impacto para tener una buena movilización comunitaria en torno a los cambios que afectaron los recursos de agua. Cuando percibimos este cambio después de las pruebas del agua, esto llevó a que los miembros de la comunidad se reunieran y llegara a varios acuerdos locales a raíz de los resultados de este estudio. Por último, permitió que la comunidad recopilara datos sobre su agua en términos de cantidad y calidad. Esto nos permitió establecer una base de datos muy rico en información, y cuando llegaba la industria extractiva o la minería a la zona, podíamos percibir cualquier impacto sobre el agua para que la comunidad pudiera hacer uso de todos los datos previos o anteriores para luego poder enjuiciar a las empresas mineras. Porque si vas a los tribunales hay que tener evidencia, hay que tener pruebas. Entonces, todos estos datos previos podían servir como pruebas, y esto es de los beneficios mayores de este tipo de estudio. Sería útil para nosotros. Para nosotros, creo que agradezco mucho y me alegro mucho que señalas no solo la utilidad a la hora de afrontar la empresa minera, sino también el trabajo dentro de la comunidad que genera movimiento y unión para realizar estos estudios. Bueno, Beth, te paso la palabra. Lo siento que es muy breve para complementar. James ya ha hablado de reunir diferentes tipos de conocimiento y saberes. Quería invitarte a ti, desde tu perspectiva como científica, a complementar esto. ¿Qué es el valor de las formas de conocimiento y los saberes de la comunidad a estos estudios, y cómo la preparación del terreno por parte de la comunidad aporta a la comunidad científica? Es un placer estar aquí esta mañana con todos ustedes. Y muchas gracias, James, por todo el contexto del estudio en Haití. Los saberes comunitarios no eran valiosos, sino esenciales para elaborar este estudio que realizamos en Haití. Como científicos, tenemos algunas herramientas como datos de satélite, geoespacial, informes en la literatura, en la bibliografía, pero estas herramientas no nos dan información súper local sobre el uso del terreno y los recursos acuáticos que solo puede aportar la comunidad que vive allí cotidianamente. Entonces, lo que un científico en Estados Unidos puede nombrar a un arroyo no es el mismo nombre que la comunidad da a este arroyo. Este tipo de detalles son muy importantes. Para dar un ejemplo,
de algo que hizo la comunidad antes de que llegáramos los científicos para apoyar. Hicieron un censo de puntos de agua. Recopilaron datos y información sobre, por ejemplo, cuántas personas vivían en cada hogar, el nombre y ubicación de su fuente de agua, la ubicación de recursos públicos de agua, donde muchas familias recogieron su agua, los usos que se daba al agua de beber, de cocinar, de limpieza, las fuentes de agua que ya se estaba evitando. Toda esta información era esencial porque permitió que el equipo de la comunidad y el equipo científico se uniera y se llegara a un conjunto de lugares clave. Estamos viendo ahora algunas fotos, o sea, una imagen de los lugares donde vimos que era esencial recopilar datos sobre la calidad de agua para testar para nutrientes como el nitrógeno, los metales pesados, otra presencia de químicas. También evaluamos que sería beneficioso poner intubar el agua y poner sensores para poder tomar medida del flujo de agua, el caudal de agua a lo largo del año. También decidimos que había ciertos recursos, fuentes de agua que sería conveniente monitorizar de forma continua y este monitoreo se llevó a cabo por los miembros de la comunidad, como por ejemplo en la foto que se ve aquí, un miembro de la comunidad de nombre Maxen que medía el caudal de agua de forma continua para elaborar una base de datos muy, muy potente. Voy a pasar a mi siguiente pregunta directamente. Es una pregunta muy general, perdona. ¿Podrías decir algunas palabras sobre el valor de hacer estudios anteriores al inicio de actividades mineras? Creo que hay muchos beneficios de hacer estos estudios previos como pruebas, como perspectiva. Si se ha recopilado datos antes de la minería, suele ser recopilado por las empresas mineras y desde su perspectiva. Entonces, insistir en las perspectivas y las prioridades de las comunidades es algo que solo la comunidad puede hacer. Y estos datos no suelen ser disponibles a nivel público y es muy importante que las comunidades sean las dueñas de sus propios datos, de modo que si sus terrenos o su agua sufre daños, tienen datos que pueden servir de pruebas y para defender sus derechos. Muchísimas gracias, James, y muchísimas gracias por esta visión de la importancia de recopilar datos antes de iniciarse las actividades mineras. Ahora vamos a pasar una conversación sobre el monitoreo en el contexto de minería. Vamos a pasar la palabra ahora a Toshao Nicholas Fredericks. Entrando en esta siguiente fase de la conversación, tenemos otra pregunta guía que lo pondremos en el chat. La pregunta es, ¿cuál es una manera en la que las comunidades en sus contextos están monitorizando o siguiendo la actividad de las empresas mineras? Y voy a dejar un momento para que puedan responder esta pregunta antes de presentar a Toshaunek. Y vamos a recopilar estas respuestas. Toshao Nicholas Fredericks es el
el dirigente del Consejo de Distrito de South Rupununi, el cuerpo representativo de los pueblos indígenas Huapichán. eh, También es el Toshao o el líder elegido del pueblo de Shulinab pueblo en el Rupununi Sur. Es un representante muy potente para los derechos de los pueblos indígenas y ha representado el Consejo en foros nacionales e internacionales. Él va a conectarnos. Le voy a pasar la palabra para que nos cuente cómo se estableció este problema de monitoreo, cómo funciona en la práctica y cómo han sido capaces de utilizar los datos generados por esa iniciativa. Espero que está conectado y que puede encender la cámara ahora. Estoy intentando encender la cámara, pero no sé qué está pasando. Siena, lo siento. No te preocupes. Tushao, vamos a ver si puedes encenderlo mientras vas hablando. Pero voy a invitarte a empezar y, bueno, buenos días desde Guyana, South Rupununi, en Sudamérica. Soy la cabeza del Consejo Representativo de South Rupununi y de las comunidades Wapichan en el sur de Guyana, Guyana del Sur. Esta mañana vamos a hablar del monitoreo comunitario. Este consejo distrito, compuesto de 29 comunidades Wapichan, somos una entidad jurídica gracias a las leyes que gobiernan los pueblos indígenas en Guyana. Lo que hacemos es un monitoreo comunitario. Hacemos un monitoreo de las dos regiones principales, que son la minería. La mayor parte de la minería está en la zona del sur Rupunini y también monitoramos la zona fronterizo entre Guyana y Brasil debido al el tráfico de oro y el robo de ganado. Esta colaboración nació de muchos años de consultoría entre 2008 y 2012. Más allá de esto, en 2002 hicimos una investigación de los usos tradicionales de los recursos naturales, hicimos un mapeo de nuestro territorio, nuestros lugares sagrados, nuestras zonas ecológicas y toda esta información de este mapeo se ha utilizado para permitirnos identificar áreas vulnerables que requieren monitoreo. Entonces, en 2012 y 2013, nuestras comunidades llegaron a acuerdo que el monitoreo tenía que hacerse en este territorio. Empezamos a analizar las zonas mineras en Marudi que se han estado expandiendo en los últimos 2 años. Pudimos identificar zonas clave donde nuestros agentes de monitoreo iban, utilizaban parte del equipamiento que teníamos gracias a la Clínica de Justicia Global. Gracias por el apoyo que nos han estado dando, que nos ha permitido capacitarnos y acceder a determinados instrumentos que nos han ayudado muchísimo a la hora de recopilar nuestros datos. Así que de nuevo, como programa de monitoreo comunitario, era fundamental que tuviésemos colaboraciones internacionales con la tecnología y los recursos que nos pudieran ayudar para no solo recopilar los datos, sino también para analizarlos, para hacer incidencia con ellos. Así que a través de este programa de monitoreo pudimos capacitarnos
a partir de varias formaciones que tuvimos y que, bueno, seguimos todavía teniendo, seguimos capacitándonos para fortalecer la capacitación de nuestros equipos. Los agentes de monitoreo son muy conscientes, conocen muy bien la zona, son, conocen muy bien, conocen los diferentes terrenos, las zonas de vida salvaje, los lagos, conocen los ríos. Así que, bueno, son gente de las comunidades que tienen un conocimiento enorme del entorno. Así que eso en sí mismo ayuda mucho, porque no tienes, digamos, que entrenar a la gente para que vaya a esas zonas. Es gente que ha crecido, que ha recorrido estas selvas durante generaciones. Y esto es muy importante porque hay muchísimo conocimiento transmitido de generación en generación. Nuestro programa de monitoreo está centrado en respaldar a las comunidades a la hora de sistematizar los datos y, y verificar los cambios en el territorio. Como he dicho antes, hemos trabajado con colaboradores que nos dan apoyo técnico. Seguimos esta colaboración con diferentes instituciones como la Clínica de Justicia Global y otras. Y vamos a seguir haciendo este programa de monitoreo que recaba datos. Muchísimos datos se han recabado desde 2012 en adelante, pero luego la cuestión es ¿qué hacemos con estos datos? Así que con nuestros colaboradores pudimos situar estos datos en el contexto, pudimos hacer un informe de 5 años que estamos utilizando en los debates con el gobierno. Cuando hablo del gobierno, digo que estamos teniendo discusiones de alto nivel con el presidente y con los ministros implicados. Más importante aún, porque lo sabéis, Guyana tiene un 30% de protección. El mundo avanza en esta dirección de ampliar las regiones de protección y los datos que hemos recopilado está ayudando a tener estos debates de alto nivel. Uno de los resultados de esta recopilación de datos es la creación de imágenes de nuestra selva. Nuestra selva ha sido protegido por la gente local durante generaciones y en el plan de gestión territorial que pido que a Siena que lo comparta con el grupo para que podáis leerlo. El plan de gestión territorial habla del desarrollo del bosque, de la selva. El bosque Guapichán. Hemos estado en debate con el gobierno, tenemos un encuentro en breve. Y bueno, parece que estamos logrando, bueno, determinar qué áreas hay que protegerlas dentro de nuestro territorio, el territorio Guapichanguisi, y por qué. Así que esta recopilación de datos nos está permitiendo ofrecer protección a nuestra selva, a nuestro bosque. Y bueno, decidme si me estoy pasando del tiempo. Lo siguiente importante es que estamos ayudando a las comunidades a avanzar. El territorio Guapichán tiene independencia, está gestionado por nuestros líderes, pero debido al proceso de reorganización de la tierra, hemos recibido solo una pequeña porción de títulos de sobre nuestra tierra, así que seguimos defendiendo un reconocimiento legal de nuestro territorio. Y a través del consorcio es uno de los mecanismos. Lo otro que estamos haciendo es el programa de protección de aguas de nuevo, ¿no? Con recopilación de datos y nos está ayudando a justificar por qué tiene que haber un programa de protección del territorio Guavichanguisi y por qué debe reconocerse a escala nacional. Así pues, bueno, también hemos recopilado pruebas de minería ilegal, de deforestación, habéis visto diapositivas. Y esto nos ha ayudado a conseguir la atención del gobierno. Es como, bueno, aunque no tienes la Comisión de Minería como un organismo regulatorio, hay muchos problemas debido a la minería, contaminación del agua, eh,
empobrecimiento del suelo, problemas de salud, problemas sociales, deforestación. Así que bueno, con esto pudimos identificar las altas tasas de mortalidad entre nuestra gente y pudimos ver el efecto de la minería sobre la salud de nuestra gente. Y es muy alarmante ver que uno de nuestros pueblos tiene un alto nivel de mortalidad. Y esto es una preocupación muy grande y queremos utilizar estas pruebas para abrir la discusión. ¿Sí? Perdón. Te voy a dar 2 minutos, quizá, para que cierres. Sí, sí, por supuesto. Y te invitaría, es muy poderoso escuchar cómo habéis utilizado los datos de manera proactiva para proteger y afirmar el valor del territorio y para responder a la minería. Y me pregunto si quieres dar un ejemplo de cómo habéis podido sentaros con los reguladores para quien estáis interesados en hacer cosas parecidas, ¿no? Cómo habéis logrado que el gobierno tome en serio vuestros datos. Bueno, sé que son preguntas grandes, pero bueno, lo dejo en tus manos. Sí, con los datos pudimos, perdón, la pregunta otra vez. Sí, ¿cómo habéis logrado que vuestros datos se tomen en serio desde el gobierno? Sé que hay ejemplos concretos. Sí, lo que hicimos utilizamos los foros internacionales también, enviamos la información a Naciones Unidas, a tribunales de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, enviamos nuestros datos a ellos y ellos, digamos, tiraron de las orejas de nuestro gobierno y decían que tenían que trabajar con nosotros y gracias a esto, y también al programa de monitoreo pudimos enviar nuestros informes a la Agencia de Protección Medioambiental, al ministro de Recursos Naturales y al presidente. Cuando el presidente vio nuestro informe, pidió, digamos, que actuaran a partir de nuestro informe y ahora dicen que quieren reconocer nuestro programa de monitoreo y están desarrollando también un consorcio entre la SRDC y las instancias gubernamentales para hacer un seguimiento de la zona Maurit. Así que los datos mismos han tenido muchos usos para ejercer presión sobre el gobierno, tanto a nivel nacional como internacional, y esto nos ha permitido empezar a formular algún tipo de acuerdo sobre cómo el monitoreo nacional y el monitoreo comunitario pueden articularse. Sí, muchísimas gracias por, bueno, por enseñarnos, ¿no? Cómo lo habéis hecho en la práctica, también para frenar la minería, pero también es maravilloso escuchar cómo los datos obtenidos a través del monitoreo se han podido utilizar para afirmar el valor del bosque, de vuestras aguas e impulsar visiones proactivas de conservación del territorio Wapichanguitzi. Ahora creo que vamos a pasar a la siguiente bloque sobre la defensa de alternativas comunitarias. Cubina Ibrahim va a compartir experiencias y también estrategias que pueden utilizar las comunidades para asegurar que los datos se recogen de manera comunitaria, se toman en serio de manera rigurosa y a la vez siguen impulsados por las comunidades. Bueno, la pregunta que lanzamos es ¿cuál es el desafío al que se enfrentan las comunidades cuando hacen monitoreo o documentan los daños relacionados con la minería? Esta es la pregunta que me gustaría que contestarais. Voy a dar un momentito para que deis respuestas en el chat. Muchas gracias para todo el mundo que está volcando las preguntas en el chat. Las estamos recopilando. Muy bien. Vale, Kwabina Ibrahim es geocientífico, tiene una licenciatura en Geología y Química y un máster en Geología por la Universidad de Ghana. Ha trabajado en varias empresas mineras en toda la subregión de África Occidental y tiene un profundo conocimiento de los procesos y actividades relacionados con los distintos tipos de actividades mineras y de explotación minera. Es experto también en la evaluación del impacto ambiental y en seguimiento medioambiental.
Muchísimas gracias, Coabina, por compartir tu experiencia hoy con nosotros. Voy a darte una pregunta. Cuando las comunidades observan o experimentan impactos, ¿cómo les ayudas para, digamos, tomar la decisión de qué es lo que hay que documentar o probar a través del monitoreo comunitario? Muchísimas gracias, Siena. Gracias por la pregunta. Muy bien. El punto de partida es tomar las observaciones, es conseguir que las observaciones de la comunidad se tomen en serio. Entonces no empezamos diciendo a las comunidades cuál pensamos que es el problema, sino más bien empezamos haciendo preguntas muy corrientes. Les puedes preguntar qué observan, qué está pasando, dónde está pasando, cuándo empezó, qué ha cambiado y, y cuál ha sido el impacto para las comunidades. A partir de ahí, intentamos trasladar las preguntas en un plan de monitoreo. Por ejemplo, en, ¿no? En las comunidades han planteado algunas cuestiones sobre las fuentes del agua, la contaminación de las fuentes del agua y también sobre la contaminación del territorio. Estas zonas estaban afectadas por actividades río arriba, actividades mineras. Entonces, en lugar de decir simplemente que estaba contaminada el agua, lo que hicimos fue empezar a observar, ¿no? Y ver qué se podía documentar y probar. Así pues, ¿no? Les empezamos a preguntar cuál ha sido el cambio en la calidad del agua, si hay una fuente concreta afectada, una fuente de agua, manantial concreto, que, ¿no? qué zonas se usan para la agricultura y podemos ver pruebas de la contaminación. Así que la comunidad ayuda a definir, a refinar la pregunta y, por supuesto, luego los técnicos ayudan a determinar cuáles son las medidas o análisis adecuados para responder la pregunta que se hace a la comunidad. Así que, tal y como yo veo el proceso, es que la comunidad observa, se define una pregunta de monitoreo definida, luego se define cómo se van a obtener los datos y luego se leen los datos. Es muy importante que no todas las preguntas requieren un análisis muy técnico. A veces las fotografías son suficientes, las entrevistas, formas muy simples también de medir que pueden permitir establecer que hay un cambio. Así que la recopilación de datos es importante cuando tenemos que probar o sustanciar cuestiones técnicas muy concretas. Por ejemplo, esto, ¿no? De manera muy resumida es como creo que podemos abordar el monitoreo comunitario. Muchísimas gracias por desplegarlo de manera tan claro y también es muy importante, ¿no? Decir lo que has subrayado, que no todas las preguntas requieren el mismo conjunto de herramientas para ser respuesta, quizá profundizando un poquito en los ejemplos. Estuviste implicado en el monitoreo comunitario en un proyecto en Guinea utilizando en Nueva Guinea, utilizando este ejemplo concreto, ¿cuáles son las decisiones prácticas que tomasteis de manera colectiva que ayudaron a fortalecer la credibilidad de los datos recabados a la vez que el proceso seguía siendo accesible para la comunidad y era la comunidad quien tenía el liderazgo del proyecto? Muchas gracias por una pregunta tan magnífica. Muy bien. La credibilidad es una cuestión de proceso transparente. Entonces, en lugar de hacer que el monitoreo sea muy complicado, lo que intentamos es simplificarlo. En el Samanduec combinamos conocimiento comunitario y observación con procedimientos científicos bastante sencillos. Documentamos las muestras, utilizamos coordenadas GPS, identificamos claramente las muestras, seguimos un mecanismo de clasificación de las muestras y utilizamos el trabajo de laboratorio para tener resultados finales.
También comparamos los resultados analíticos con, ¿no? Los estándares medioambientales del agua, ¿no? Ya sea agua o tierra o suelo. Esto nos da a los datos recabados una base más sólida a la hora de entablar conversaciones con la empresa, con el gobierno. Así que creo que hay un equilibrio importante cuando necesitamos conocimientos técnicos, pero los conocimientos técnicos no debería ser hacer que el proceso sea inaccesible, sino todo lo contrario, que sea todo lo accesible posible. Los integrantes de la comunidad pueden participar de manera significativa a la hora de identificar los lugares. Es muy importante esto, documentar, grabar las ubicaciones de GPS, observar las muestras, mantener los registros. Las actividades más técnicas como el análisis de laboratorio con frecuencia desarrollados por gente técnica, tienen que ser colaboradores. Otra lección importante de este proceso en Nueva Guinea, en Musandú, es la importancia de ser muy honesto con qué es lo que pueden los datos y qué no nos pueden decir. Por ejemplo, una muestra limitada puede identificar la contaminación y las diferencias entre diferentes muestras, pero no puede establecer de manera definitiva la fuente de esta contaminación y de cada contaminante. Así que es muy importante establecer esta claridad. Entonces, la credibilidad, lo que la fortalece es que el proceso sea transparente y nunca afirmar más de lo que está respaldado por los datos recopilados. Así que es, ¿no? Importante también que haya diferentes puntos donde las comunidades puedan participar, pero al mismo tiempo es muy importante mantener la solidez de los datos. Así es como trabajo con este equilibrio. Así respondería a la pregunta que me has planteado. Muy interesante escucharte, ¿no? Subrayar que no es la complejidad del proceso, sino que sea transparente, accesible, sistemático. Creo que también has subrayado la importancia de las pruebas frente a los estándares normativos, ¿no? Que estáis recabando datos que al mismo tiempo tiene implicaciones legislativas. Entonces, bueno, mi última pregunta se basa a partir de lo que has dicho. ¿Qué lecciones subrayarías sobre, ¿no? Cómo conseguir que los datos sean útiles a lo largo del tiempo, ¿no? Cuando tiene que haber conversaciones sostenidas con legisladores, organismos reguladores, empresas, gobierno. Para mí, la lección más importante, y muchas gracias por tu pregunta, es lo más importante, digamos, los datos que podemos utilizar es para definir, y documentar, interpretar y traducir en una cuestión que alguien puede responder. Entonces, en el caso de Samui, los resultados del laboratorio no eran líneas en un informe, sino que ayudaron a identificar ubicaciones concretas y parámetros que requerían un monitoreo más exhaustivo. Los hallazgos también ayudaron a fortalecer el poder de las comunidades y de la sociedad civil para, digamos, plantear sus preocupaciones a los actores implicados. Subrayaría que esto tiene que pensarse desde el principio del proceso de monitoreo. Antes de recabar los datos, tenemos que hacernos la pregunta, ¿quién puede necesitar estos datos? ¿Para qué? ¿Y qué acción queremos que faciliten estos datos? Esto afecta a cómo documentamos los datos y cuál es el nivel de calidad que hace falta. En la otra lección importante es que el monitoreo comunitario no debe ser un trabajo de expertos. Las condiciones medioambientales cambian con el tiempo. Una muestra única no muestra nada en sí misma, ¿no? En el caso de Semaltuec, las limitaciones de las muestras nos llevaron a hacer un monitoreo más amplio en diferentes lugares para entender mejor las variabilidades. Así que las pruebas, para que sean útiles,
tienen que poder repetirse y acumularse. Las comunidades tienen que poder construir un registro a lo largo del tiempo que permita demostrar lo que observan, qué observan en concreto, cómo lo miden y qué ha ido cambiando con el tiempo y cómo las empresas o las autoridades han ido respondiendo. En último término, el objetivo no es simplemente producir informes científicos, es dar a las comunidades ayuda basada en pruebas, en datos científicos, que les permite formular mejores preguntas, tener reclamaciones más claras, entablar conversaciones con quienes toman las decisiones y exigir medidas concretas. Así que como, bueno, el papel de quien tiene el conocimiento técnico es no sustituir a las comunidades, sino ayudar a las comunidades a fortalecer lo que ya saben y lo que ya observan para que eso pueda traducirse en datos creíbles y que sea comprensible y que se pueda actuar a partir de ello. Así que esto es un poco lo que puedo transmitir, porque al final lo importante son los esfuerzos para responder a esta contaminación. También es muy importante todos los esfuerzos de purificación del agua, etcétera. Pero las acciones son importantes, pero todavía queda mucho camino por hacer a la hora de proteger el medio ambiente. Muchísimas gracias, Coabina Ibrahim, por transmitirnos todas estas informaciones tan claras. Vamos a tener una última presentación sobre Puede aportar a la construcción de movimiento. Y tenemos una última pregunta en el chat. En tu contexto, ¿qué es una demanda compartida que, que están dando seguimiento a las actividades de las empresas o los posibles daños que estas pueden causar? Esto está ya puesto en el chat y esperando respuestas. Jan, veo que se nos llega el fin del tiempo, entonces lo siento, tienes unos 8 minutos. Jan lleva a cabo campañas para Earthworks promoviendo mejores prácticas para el almacenamiento de los residuos mineros. Ella es la autora de Safety First, un manual de recomendaciones para la gestión de residuos. Antes de llegar a Earthworks, vivió 5 años en Sudamérica, defendiendo los derechos de las comunidades en temas relacionados con las consecuencias de la minería y el acceso al agua. Desde tu experiencia, ¿cómo has visto el monitoreo comunitario llenar las brechas en conocimientos sobre los resultados de actividad minera? Muchísimas gracias a los presentadores anteriores y por invitarme a estar aquí. Quiero subrayar una cosa que he escuchado en todas las ponencias hasta ahora, que creo que es muy importante. Las comunidades locales saben mejor lo que está ocurriendo en su zona y qué son las soluciones para abordar estos problemas. El monitoreo comunitario es una herramienta, como hemos escuchado, para empoderar a las comunidades a implicarse en los procesos para hacer lo que ellos mismos saben que es mejor para sus comunidades y entornos. Entonces, no puedo subrayar lo suficiente este cuestión. También en términos de poner líneas de base. La minería es una industria que se basa en externalizar los costes. No existen minas que no causan daños a sus entornos. Esto es parte del modelo. La industria minera y las empresas mineras tienen un interés muy activo en minimizar cualquier conversación sobre sus impactos porque esto forma parte del modelo de su negocio. Entonces, lo que pueden hacer las iniciativas de monitoreo es resistir esta lógica y esa es una tendencia en toda la industria.
Una de las piezas que me gustaría subrayar aquí, si estamos mirando ejemplos de comunidades en Haití, en Guyana, en varios lugares, esta es una cuestión global. Comunidades en todo el planeta se afrontan a problemas similares y se están organizando para afrontarlos de forma similar. Esto viene del modelo de negocio que tiene la minería. Es notorio por no aportar información, por presionar a los gobiernos que mantengan la información privado, confidencial y no en la esfera pública. Entonces, el monitoreo comunitario llena esta brecha, esta ausencia de datos en todo el planeta. Para dar un ejemplo de lo poco que sabemos de la minería, casi todo, o sea, todo minería produce residuos. No existe un directorio planetario de los residuos mineros. Entendemos, o sea, todos los residuos se guardan en presas. Las comunidades son las que están identificando la ubicación de estas presas, estos embalses. Uh, si no, esta información no existe, no está disponible. Entonces, las comunidades que evalúan los daños producidos por los residuos mineros es clave para saber lo que hay. También es muy importante subrayar que hay una gran diferencia entre lo que dicen las empresas mineras y los resultados reales. Sabemos que es así en todos los casos. Earthworks miró las minas de piedra dura en Estados Unidos. 100% de las empresas mineras afirmaban que no iban a causar un impacto sobre la calidad de agua en el entorno de la mina. Nuestra investigación demostró que 66% de estas minas sí que estaban contaminando el agua de superficie y en el entorno inmediato. Entonces, eso es una forma de chequear la validez de las afirmaciones de las empresas mineras, mostrando que la empresa minera o la industria minera no está haciendo bien, o sea, no está explicando bien las consecuencias de sus impactos, no se lo está explicitando ni a los gobiernos, ni a los inversores, ni a las comunidades. Para poder regular la industria minera necesitamos regulaciones vinculantes para proteger las comunidades y el medio ambiente. Necesitamos mecanismos para sancionar a las empresas cuando transgredan estos estándares y necesitamos un seguimiento adecuado de toda la cadena de valores desde los inversores hasta los compradores de los minerales minados. Y las comunidades pueden informar en todos los niveles, en todas las fases de esta cadena. Muchísimas gracias por dar una visión de la industria más ampliamente y cómo nuestra conversación engarza con esto. Mi segunda pregunta es si nos puede ubicar en algunos ejemplos de cómo las evidencias generadas por una comunidad puede promover la creación de movimiento. Quiero compartir un par de ejemplos. Uno proviene de el fallo de un embalse en Brasil. Hubo una respuesta global a la tragedia que ocurrió. Esta presa colapsó, mató a 272 personas, inundó muchos kilómetros de río, tuvo un impacto sobre las fuentes de agua de 3 millones de personas en la área, una destrucción masiva. Hubo una respuesta global de inversores, de las Naciones Unidas, de las comunidades, de nivel diplomático. Y luego hubo una respuesta de las comunidades que estaban viviendo cerca de embalses mineras. Y el hecho de que las comunidades tenían en conocimiento que sabían el impacto sobre el agua, sobre el terreno, la pesca, la agricultura en torno a estas áreas,
informó mucho la respuesta que surgió desde la sociedad civil. Earthworks, junto con nuestros socios y algunos expertos técnicos, escribieron un conjunto de un manual de sugerencias para cómo mejorar la gestión de residuos mineros que surgieron de las experiencias de comunidades, las comunidades en primera línea, como también los representantes indígenas, los académicos, los representantes sindicales, para garantizar que estas pautas respondían a las necesidades de las personas en el terreno. Entonces, el hecho de que las comunidades estaban documentando los daños producidos por estos residuos y eran capaces de compartir estos datos, permite que este documento realmente representa una compilación de situaciones reales que estaban surgiendo y propuestas para responder a ellos. Luego, la otra enfoque es sobre las empresas que están comprando los minerales. Las organizaciones de sociedad civil están negociando con empresas que están comprando minerales para crear baterías o pilas de vehículos eléctricos y están haciendo un ranking de estas empresas según su nivel de compromiso con estos estándares. Esta campaña mira los impactos sobre las comunidades para guiar su negociación con la industria automovilística. Incluye estudios de casos y las comunidades están dando información a esta coalición sobre qué tiene que ocurrir para que las que toman responsabilidad por estas adquisiciones. También me gustaría subrayar una comunidad en Argentina que está cerca de una empresa minera de oro. Ha habido varios escapes y pequeños desastres de estos residuos que no están reconocidos por el gobierno ni por la empresa minera. Como hemos escuchado de otros ponentes hoy, una de las cosas que ha hecho esta comunidad es que se ha conectado con otras comunidades impactadas por la misma empresa y han empezado a empujar de forma conjunta a los inversores en esta empresa, en Barrick Gold, para exigir que esta empresa haga una evaluación de los impactos sobre el agua resultantes de esta mina y se han dirigido a los inversores exigiendo que demandan que la comunidad, que la empresa haga este monitoreo mejor. Exigían que la empresa contratara una evaluación de calidad de agua y que publicara estos datos. Estos datos generados por las comunidades pueden utilizarse para hacer demandas a los inversores y también a los compradores. Fantástico, Jenny, muchísimas gracias. Gracias por estos ejemplos tan prácticos, tan concretos y también tan inspirador. Algunas de las formas en las que las comunidades están impulsando estas demandas. Tenemos unos 15 minutos para preguntas y respuestas. Luego mandaremos una grabación de este webinario y algunos de los recursos que se han nombrado. Vamos a dar prioridad a las preguntas que han surgido en el chat, más que dando la palabra a personas. Venimos haciendo conjuntos de preguntas. Covina, te voy a plantear la primera pregunta. Eso es, ¿qué son los protocolos mínimos que permite que estos datos generados por las comunidades se consideran creíbles y eficaces para afrontar empresas, reguladores y tribunales? Voy a pedir que quites el
Mute. ¿Puedes repetir la pregunta? Perdona, lo siento. Varios participantes han preguntado si existen los protocolos mínimos que hace que los datos producidos por las comunidades tenga la validez para servir como pruebas ante las acusaciones de poco científico, poco fiable, poco o sesgado. Bueno, protocolos estándar. Entonces, lo que hemos usado para evaluar contaminación. Hay varios. La Organización Mundial de Salud tiene algunos parámetros. La Agencia de Protección Medioambiental en Estados Unidos también tiene los suyos, y luego el Estado de Francia también tiene, también el Reino Unido. Entonces, cuando llevamos a cabo una evaluación, es bastante fácil cuando nos ceñimos a estos estándares. Los datos que recopilamos no pueden negarse. Pero si lo comparamos con estándares aceptados, hay investigaciones sobre las que nos podemos apoyar. No sé si he respondido bien a la pregunta. Los expertos saben interpretar estos datos. Esto es su trabajo habitual. Pueden asesorar a las comunidades para que las pruebas tengan validez y sean muy fuertes. Muchas gracias. Una pregunta importante se ha planteado sobre seguridad, sobre todo para las comunidades que están monitoreando en zonas afectadas por el conflicto. ¿Cómo podemos tener en cuenta cuestiones de seguridad y protección a la hora de recopilar datos y también el trabajo de incidencia para minimizar los riesgos para las comunidades? Me gustaría escuchar cualquiera de los ponentes sobre este tema. Surgió en la ponencia de Jan, pero puede aplicarse a cualquiera. Lo siento, ¿puedes repetir la pregunta? Bueno, la pregunta es esencialmente, para las comunidades que están recopilando evidencia, pruebas en zonas no seguras o atravesados por el conflicto, ¿cómo podemos intentar garantizar la seguridad de las comunidades? Muchas gracias, eso es muy importante. Para reconocer la tendencia más amplia, los defensores medioambientales que están oponiendo los proyectos mineros son los que más están sometidos a violencia, amenazas y intimidación. Es un problema muy real que vemos en todo el mundo. Yo he visto diferentes tácticas en distintos lugares. En Brasil hay proyectos de monitoreo de agua en torno a las minas de hierro, y en el estado de Minas Gerais los miembros de la comunidad que están entregando estos datos están entregando los datos por un sistema anonimizado que garantiza que se publica y se recopila sin datos personales de nadie. Entonces se puede hacer sistemas para anonimizar las personas que están recopilando los datos si hay amenazas o miedo de posibles represalias por la participación en estos proyectos. Otra estrategia puede ser buscar los aliados que pueden servir como la cara pública para
publicar los resultados. Estas pueden ser personas académicas, organizaciones de apoyo jurídico, organizaciones de sociedad civil, que pueden dar la cara a nivel público mientras la comunidad aporta desde sus conocimientos y sus datos. Pero es muy importante que antes de empezar cualquier proceso de organización, de evaluar estos riesgos, tener en cuenta las posibles consecuencias y pensar las formas en las que las comunidades pueden buscar protegerse ante estas amenazas. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña pausa por si cualquier otro ponente quiere intervenir sobre esto. Sí, adelante, Nick. Quiero apoyar a Jen. Se está amenazando muchísimo a los defensores ambientales, pero también es importante que los datos que estamos recopilando llegan a las autoridades relevantes. En algún momento hay que reconocer que los datos que estamos recopilando sean válidas, que estos pueden dirigir políticas y puede identificar entonces a la hora de insistir, de exigir derechos a hacer uso de las ONGs, los tribunales. Esto ha llevado a que nuestros datos sean reconocidos internacionalmente. Formar parte de una negociación para establecer un memorándum de entendimiento, esto significa que nuestra recopilación de datos está siendo reconocido y esto aumenta la presión sobre los gobiernos y las empresas para defender nuestros territorios. Muchísimas gracias, Toshaunik. También ha habido una pregunta sobre cuándo las comunidades quieren tomar acción. Hay una pregunta fundamental sobre el papel de cada parte aquí. Covina, te voy a pedir que respondes, pero también puede intervenir cualquiera de los ponentes. ¿Qué apoyo necesitan las comunidades para empezar? ¿Qué acciones pueden tomar por su cuenta? ¿Qué son las herramientas y apoyo que necesitan para el monitoreo? ¿Y a dónde pueden mirar? O sea, ¿hacia quién pueden mirar para estos apoyos, herramientas y información? Muchas gracias por esta pregunta. Es sencillo. Lo primero y más importante es la observación, sencillamente lo que ven. Esto es el primer paso. Si hay cambios, la gente se fija. Y esto es anterior. El siguiente paso es decir, si no reconoces la enfermedad, no vas a encontrar un remedio a la enfermedad. Entonces, hay que levantar la voz para buscar apoyo. Hay que construir una red. Una vez que hay una red, se puede aprender de lo que han hecho otros. Todos estamos aprendiendo de los demás. A partir de allí, se puede alzar la voz y recibir apoyo. Entonces se empieza desde unas observaciones. Luego se plantea preguntas y cuando hay la necesidad de por ejemplo, un monitor de calidad de aire o como esto es bastante caro y difícil de conseguir, es mejor empezar desde las observaciones propias
y luego poder comunicar lo que se observa de forma muy concreta. Doy un ejemplo. Había una comunidad, lo que hizo era que veían que su río estaba contaminado. Entonces metieron agua en una botella de 1,5 litros y lo acercaron a nuestros socios, llevaron la botella para que observara sin necesariamente estar allí esperando herramientas sofisticadas antes de empezar. Se puede empezar tan solo con la observación. Esto me recuerda un consejo que nos dieron un científico hace años. Si te preocupa el agua, el consejo era meterlo en una botella, poner la fecha y el lugar y guárdalo para cuando lo puedes hacer pruebas en el futuro. ¿Alguien más quiere intervenir ante esta pregunta? ¿O responder a esta pregunta? Voy a repetir. En los primeros momentos, la documentación puede ser sencilla, no tiene que ser análisis complejos ni de agua u otros recursos. Pueden ser fotografías, pueden ser apuntes en el teléfono, notas, cualquier comentario sobre los usos de recursos en la comunidad. Doy un ejemplo. En un caso jurídico, los impactos de la minería era evidente desde la observación visual y de satélite, pero no estaba documentado cómo se estaban usando los recursos, el agua en esta zona para poder demostrar que estas tenía consecuencias o daños sobre las personas. Entonces, tener estos datos ya es una herramienta muy útil. Bueno, lo siento que esto es todo el tiempo que tenemos. Siento mucho a todas las personas a cuyas preguntas no hemos podido responder. Habrá un seguimiento de esta conversación. Voy a invitar para cerrar que cada ponente de unos comparte una, un consejo o una cosa que le gustaría que las comunidades llevasen de esta conversación. Voy en el orden inverso. Entonces, Jan, Covina, Tushao, Nick, Beth y James. Bueno, yo diría, como ha surgido en las ponencias aquí, las comunidades no están solas. No estás solo ante estos problemas, no estás solo ante estas buscando soluciones. Buscar aliados, buscar aliados en las universidades, en los sindicatos. Los trabajadores mineros quizás son muy buenos aliados y también los aliados internacionales, gente que están trabajando con inversores, con gente que está haciendo joyería, los que están trabajando con la industria automovilístico. Esto va a tener un gran impacto a largo plazo. Cubina, adelante. Gracias, sí. Además de lo que ha dicho Jan, diría que las comunidades deberían intentar documentar todo de una forma sistemática. El conocimiento local que tienen es un punto de partida. Una vez que esto se combina con mediciones, datos, es cada vez más difícil que las empresas descarten estas evidencias, estas pruebas. Mantener una documentación, aunque sea verbal, aunque sea oral, tal cual y no sé qué ocurrió en tal día. O coger muestras. Esto es fantástico. Pero es importante tener pruebas, evidencias.
y recogerlo de forma sistemática. Toshaunik, un consejo en 30 segundos para otras comunidades. Para las comunidades, creo tener el proceso, si se puede terminar. Esto, o sea, lo primero es mapear los recursos, entender qué hay en el territorio, identificar cómo se gestiona los recursos tradicionales y desarrollar un plan de gestión. Junto con la gestión llega el monitoreo y esto pasa a ser una herramienta que para nosotros nos ha permitido abogar por nuestros derechos y por la defensa del territorio. Para llegar desde el mapeo al monitoreo es muy importante para las comunidades y muchísimas gracias por la oportunidad de vernos aquí y agradecemos cualquier apoyo o contacto con otros desde aquí. Adelante, Beth. Gracias, Tushaunik. Se ha cubierto tanto y tan bien todo, pero voy a hacer eco de que la documentación y tener un plan, recopilar, o sea, establecer un equipo, tener un plan antes de empezar el monitoreo para que todos estén trabajando de forma conjunta, tener una comprensión común de las prioridades, cómo organizar los recursos, el dinero. Esto va a facilitar que se establezca una rutina y que los datos sean bien organizados y defensibles. Y muchísimas gracias a todos y todas por la oportunidad de hablar con ustedes hoy, que ha sido fantástico. Y James, tienes la última palabra aquí, un consejo en 30 segundos para otros que están pensando un proceso de monitoreo. Quizás ya se ha marchado James. Bueno, puede que hayamos perdido a James. Muchísimas gracias por estos últimos comentarios y por todo lo que han compartido aquí con la generosidad, el conocimiento y experiencia. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Siena, y gracias a todos y todas por estos últimos 5 minutos. Gracias a los ponentes por una conversación tan rica y por compartir experiencias con tanta generosidad. Sé que hay muchas preguntas, comentarios que no hemos podido responder a ellas, pero las vamos a recopilar y con su apoyo vamos a garantizar que hay un documento que responde a estas preguntas y comparte recursos, información y referencias en los próximos días. Entonces, muchísimas gracias a todos y todas. Todos esperamos que sigan con el Grassroots Justice Network para seguir en esta conversación y otras. Que tengan muy buen día y buenas